Por lo visto en el ejercicio anterior, nosotros deducimos la caída de voltaje en la bobina de 2 Henrys. La bobina de 2 Henrys. La de aquí. Se dedujo la caída de voltaje en esta bobina de 2 Henrys, que para el tiempo t igual a 0 se comporta como un... Recuerden que las bobinas, cuando apenas el interruptor acaba de cambiar de posición, en el tiempo t igual a 0 se comportan como un circuito abierto. De tal forma es que esto da la posibilidad de la existencia de la caída de voltaje. Por ejemplo, aquí para la caída de voltaje en esa bobina, definida a través de su expresión, tenemos que en el tiempo t igual a 0 tendría 6.16 por 1 menos 13.9 por 1. Todo, y esa diferencia entre 2, lo que nos daría una caída de voltaje de 6.16 menos 13.9 entre 2 de menos 3.87 volts. A medida que a medida que el tiempo transcurre, la bobina va a dejar de comportarse como un circuito abierto y va a empezar a comportarse como un cortocircuito, siendo que para el estado permanente que existe después del estado transitorio, debido a que la fuente de voltaje que está conectada a la red eléctrica es de valor constante, esto nos daría que el comportamiento de la bobina es de un cortocircuito, donde ya no existe caída de voltaje. De hecho, cuando ustedes calculan los valores del número natural E para un tiempo t lo suficientemente grande, ambos les van a dar igual a 0 y a 0. Y es por eso que la caída de voltaje para un tiempo t lo suficientemente grande ya se considera 0, debido al comportamiento de la bobina para una red de corriente directa para el estado permanente de un cortocircuito. Y de hecho yo puedo poner la gráfica del comportamiento de la caída de voltaje en este circuito y sería más o menos de la siguiente forma. Entonces, ¿dónde está mi...? ¿Dónde está? Bueno. Más o menos de la siguiente forma. Entonces en t igual a 0 empezamos en t igual a 0 yo tengo aquí en menos 3.87, eso aquí en menos 3.87 y empezaría a tender a 0 y 3.87 y tendería a 0. Y más o menos este sería el comportamiento de la gráfica, tendiendo a 0 a medida que el tiempo se hace más grande para la caída de voltaje en la bobina del circuito anterior. Ahora vamos con la siguiente red eléctrica. Va a ser muy similar a la anterior, pero ahora tenemos este tipo de configuración.
Entonces, para el tiempo t igual a 0, se conecta una fuente de valor constante, en este caso una fuente de voltaje de valor de 12 volts, a esta red eléctrica. A esta red eléctrica. Y les piden calcular la corriente que circula a través de todos y cada uno de los elementos. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es asignar de forma totalmente arbitraria sentidos a las bobinas. Vamos para acá, para acá y para acá. Y también asignar sentidos a las corrientes circulantes de malla. En este caso, esta sería mi corriente circulante J1 y esta sería mi corriente circulante J2. A partir de lo que acabo de definir, puedo establecer las impedancias propias y mutuas de malla. Y tendría la impedancia propia de la malla número 1. ¿A qué es igual? Bueno, ¿qué dice la regla número 1 de impedancia propia de mallas? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Entonces yo sumaría 10 de estos tres elementos pertenecen a la malla y los tres pueden expresarse en términos de sus impedancias. La fuente no, porque la fuente se expresa en términos de voltaje, no de impedancia. Entonces sería 10 más 12S, porque 7S más 5S es 12S, 10 más 12S. Ya está. ¿Qué más? Dejen ver si falta algo. Ahora, es hora de que aplique la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2 de impedancia propia de mallas? Que se sumarán como más 2 o menos 2 la impedancia mutua entre pares de elementos de tal forma que ambas bobinas pertenezcan a la malla. De acuerdo a los sentidos asignados arbitrariamente a las bobinas, en esta bobina se pasa primero por la bobina y en la bobina de 5S se pasa primero por la marca. Entonces esta impedancia mutua se puede considerar negativa. Aquí pasamos primero por bobina y aquí pasamos primero por marca. Y los sentidos de ambas bobinas que pertenecen a la malla 1 coinciden con el de la corriente circulante. Coincide y coincide. De tal manera que tenemos más 2 veces de menos S, que nos da menos 2S. Ahí está. Y esto sería igual a 10 más 10S. 10 más 10S. Ya está. Ahora voy a obtener la impedancia propia de malla 2, que es igual a lo siguiente. ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia propia de malla? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ello. Entonces tendríamos estos tres elementos pertenecen a la malla 2 y voy sumando sus impedancias. 10 más 2, 2 más 4 es. No puedo aplicar la regla número 2 de impedancia propia de mallas a menos que aquí existiera otra bobina que estuviera acoplada con esta, pero no lo hay. Ahora voy a calcular la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2, que sería igual a lo siguiente. La impedancia mutua entre malla 1 y malla 2 sería igual a... ¿Qué dice la regla número 1? Y para ello necesito asignar de forma totalmente arbitraria un sentido a la bobina que pertenece a ambas mallas, al resistor que pertenece a ambas mallas. Ahora sí. ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Sentido del resistor coincide con su sentido coincide con J1? Sí. ¿Su sentido coincide con J2? Sí. El sentido de este resistor coincide tanto con J1 como con J2. Entonces tenemos coincide y coincide, más por más. Ahora, ¿qué dice la regla número 3? Pero antes, de acuerdo al sentido asignado a las bobinas, entre la bobina 7 y la de 7S y la bobina de 4S, en ambas bobinas pasamos primero por la bobina y después por la marca, de acuerdo al sentido asignado a cada una de ellas, de tal manera que esta impedancia mutua se considera positiva. Ahora sí, ¿qué dice la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 1 o menos 1. ¿Por qué no apliqué la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas? Porque la podría aplicar si aquí existieran en esta línea dos bobinas y ambas estuvieran acopladas entre ellas, pero no lo hay, por eso no apliqué regla número 2.
Y me salté directamente a la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas. Entonces, ¿qué dice esta regla? Que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal manera que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla 2. Entonces dice, ¿sentido de la bobina de 7S coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 4S coincide con J2? No. Entonces tenemos coincide y no coincide, más por menos menos. Menos 3S. Y ya. Y esa sería la impedancia mutua entre las mallas 1 y 2. Ahora, yo quiero obtener la corriente circulante J1 y J2 y tenemos un sistema de dos mallas independientes de la red. Por lo tanto, yo tendría la ecuación de malla 1, que es igual a la impedancia 1,1 por la corriente circulante J1 más la impedancia 1,2 por la corriente circulante J2. J2, como esta es la ecuación de malla 1, es igual a la solución de dicha malla. Y la solución de dicha malla, de la malla 1, es igual al valor transformado de Laplace de la fuente de voltaje que pertenezca a ella. Su sentido coincide con el de la corriente circulante, sí, entonces es más 12 entre S. Porque ese es el valor de la transformada de Laplace de una constante. La constante entre S, 12 entre S. Y ahora voy a definir la ecuación de malla 2, que sería igual a la impedancia 2,1 por la corriente circulante J1 más la impedancia 2,2 por la corriente circulante J2. Esta es la ecuación de malla 2, que es igual a al valor transformado de Laplace en voltaje de la fuente de alimentación que pertenezca a la malla 2. ¿Existe alguna fuente de alimentación que pertenezca a la malla 2? No. Cero. Ahí está. Como yo quiero obtener a la corriente circulante J1, entonces voy a utilizar la regla de Cramer para poder definirla. A partir de este sistema de ecuaciones, yo puedo definir lo siguiente. Entonces tendría que la corriente circulante J1 es igual aquí a una fracción donde en el denominador yo tendría la matriz que siendo que en la posición del extremo superior izquierdo estaría ocupada por la impedancia 1,1, tal como que es la misma posición que ocupa esta impedancia en el sistema de ecuaciones. Aquí, la 1,1 que ya hemos obtenido y es igual a 10 más 10i. 10 más 10 más 10s. 10 más 10s. Ahora, en el extremo inferior izquierdo se encontraría, tal como está en el sistema de ecuaciones, la impedancia propia de malla 2, la impedancia 2,2, que obtuvimos y nos dio 12 más 4s. 12 más 4s. Ahí está. Mientras que aquí se encontraría la impedancia 1,1 o la impedancia 2,1, que es la misma. Y estos lugares son exactamente los mismos que ocupan tales impedancias en el sistema de ecuaciones. Ya lo hemos obtenido, la impedancia 1,2 o la impedancia de malla 2,1, que es la misma, lo obtuvimos y fue igual a 10 menos 3s. 10 menos 3s. 10 menos 3s. ¿Está? Ahora, como yo quiero obtener la corriente circulante J1, la columna de J1, que es la primera, es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones. Las respuestas del sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son las respuestas del sistema de ecuaciones? 2 entre S y 0. Aquí lo voy a poner. En la primera columna, la de J1, pero en el numerador, 12 entre S y 0. Mientras que la columna tanto en el numerador como en el denominador de J2, como yo no quiero obtener J2 y quiero obtener J1, se escriben exactamente igual. Entonces, coloco 10 menos 3S y 12 más 4S. Y esto me da igual a... Entonces tendría este por este. Aquí lo pongo 12 entre S por 12 más 4S. Recuerden, ahorita todavía no lo he multiplicado porque sé que en esta forma me podría ayudar sé que muchas veces al conservar esta forma me podría ayudar en los siguientes resultados que obtenga para simplificarlo más fácil. Por eso aún no lo voy a multiplicar. Y ahora voy a multiplicar este por este menos este por este y colocarlo en el denominador. Tendría lo siguiente. Entonces esto es 10, 120. 10
por 12 más 4s, 120 más 40s. Luego 10s por esto sería más, más 120s más 40s al cuadrado. Menos este por este, que sería menos 10 por 10, que me da menos 100. Menos 100. Y luego tendría menos 10 por menos 3s, que me da más 30s. Ya no tengo suficiente espacio aquí, continúo abajo. Y luego yo tendría menos por menos más 3s por 10, que es más 30s, más 30s. Y luego yo tendría menos por menos más 3s por menos 3s, que es menos 9s cuadrado. Menos 9s al cuadrado. Dejen checo si que todo esté bien hasta este punto. Entonces tendría 120 más 40s, sí. Luego tendría menos 100 s S cuadrado. Ya está. Entonces la corriente circulante J1 es igual a 12 entre S por 12 más 4S en el numerador, mientras que en el denominador, ¿qué tendría? El denominador tendría 40S cuadrado menos 9S cuadrado, lo cual me da 31S cuadrado. 31S cuadrado. Y luego yo tendría 40S más 120, 160. 160 más 30, 190 más 30, 220 más 220s. Entonces yo tendría 40, 160 más 30, 190, 220s. Y finalmente 120 menos 100 es 20. Y que se queda así, más 20. Ahí está. Dejen checo para ver si falta algo más que pueda definir, algo más. Entonces yo tendría 12s, me conviene. Ya estoy casi terminando. Entonces tenemos 40s cuadrada menos 9s, 31s cuadrado. 40s más 120s, 160s, más 30, 190s, más 30s, 220s. Está como está aquí, ¿no? Y finalmente 120 menos 20 y así, ya se quedó. Entonces esto sería igual a, así bajo S, entonces factorizo S cuadrado, me conviene, por la forma en la que tengo esta expresión, a mí me conviene, ya sé. Entonces tendría lo siguiente, 12 tendría lo siguiente, lo que está aquí lo puedo definir de la siguiente forma. Tendría 12 está 144 entre 31 S cuadrado. Aquí ya no tengo espacio, continúo abajo, que sería más
Y nada más espérenme tantito, tengo que ir a ver algo allá abajo, pero ahorita les explico toda esta expresión. Ahorita vuelvo. Entonces me reconecto en 5 minutos.